La lluvia golpeaba las ventanas de la pequeña habitación mientras Alejandro Torres pensaba en rendirse. El eco de la tormenta parecía burlarse de su silencio. Alejandro Torres dijo: «Nada tiene sentido. Todo lo que amaba se ha perdido». Su voz tembló, como si la esperanza se hubiera desvanecido para siempre. El aire olía a humedad y soledad, y cada gota de agua que caía se sentía como un recordatorio cruel de su fracaso. La fotografía familiar en su mesilla parecía mirarlo con reproche, congelada en un tiempo donde las sonrisas eran reales. Alejandro Torres pasó la mano por su rostro intentando borrar las lágrimas que se mezclaban con la lluvia filtrada. El peso de la desesperación se hacía insoportable, como si cada recuerdo de amor se transformara en cuchillos invisibles. Afuera, la ciudad seguía viva, ajena a su dolor. Alejandro Torres murmuró: «Si nadie me recuerda, ¿acaso existo todavía?». La noche no ofrecía respuestas, solo sombras que crecían a su alrededor. El reloj marcaba la medianoche cuando Alejandro Torres se preguntó cuánto más podía soportar. La soledad lo envolvía como una manta helada, haciéndole olvidar la última vez que alguien lo abrazó. Alejandro Torres pensó en su hermana Laura Torres, preguntándose si aún lo recordaba con cariño o si el tiempo había borrado ese lazo. En la mesa, un sobre arrugado con su nombre seguía cerrado, como una puerta que nunca se atrevió a abrir. El silencio solo se rompía con el crujido del edificio viejo, como si las paredes también lloraran su desgracia. Alejandro Torres dijo: «Tal vez mañana todo cambie, o tal vez no exista un mañana para mí». Su voz quedó atrapada en la penumbra, perdida entre sombras que parecían crecer con cada palabra. El viento golpeaba con fuerza las persianas mientras Alejandro Torres mantenía la vista fija en el sobre. Su respiración se aceleraba con cada segundo que pasaba sin abrirlo. Pensó en Laura Torres, en las veces que ella lo animaba a levantarse tras cada caída. Alejandro Torres dijo: «No sé si tengo la fuerza para enfrentar lo que guarda este papel». El miedo a la verdad se mezclaba con la culpa de haberla dejado atrás. Su mente se llenaba de recuerdos de risas en un parque soleado, muy distintos a la oscuridad que ahora lo rodeaba. El recuerdo de Laura Torres aparecía en su mente como un faro entre la oscuridad. Ella había sido su sostén cuando todo se derrumbaba. Alejandro Torres escuchaba su voz imaginaria diciendo: «Nunca dejes que la sombra apague tu luz». La memoria le trajo lágrimas mezcladas con una débil sonrisa, un contraste extraño entre dolor y esperanza. El sonido lejano de campanas nocturnas le recordó que la vida seguía afuera, indiferente a su tormenta interior. El amanecer aún estaba lejos, pero Alejandro Torres sintió un leve cambio en el aire, como si la tormenta empezara a ceder. El silencio ya no parecía una condena, sino una pausa antes de algo nuevo. Alejandro Torres dijo: «Quizás aún quede una chispa esperando encenderse». Su mirada se dirigió al cielo gris, buscando un destello de luz que confirmara que no estaba acabado. En medio de la ruina, un suspiro de esperanza comenzaba a surgir, tímido pero verdadero. La mañana llegó con un cielo gris que parecía reflejar el estado interior de Alejandro Torres. Se levantó lentamente, con el peso de la noche aún sobre sus hombros. El aire frío de la habitación lo hizo estremecerse, recordándole que la soledad no calentaba a nadie. Alejandro Torres abrió la ventana y observó la ciudad que despertaba, indiferente a su lucha. Entre los sonidos lejanos de motores y pasos apresurados, sintió el vacío de su propia existencia. Alejandro Torres dijo: «Soy una sombra en medio de tanta vida». El murmullo del viento lo empujó hacia recuerdos que trataba de evitar. Pensó en Laura Torres, en cómo su risa llenaba de color las habitaciones que ahora estaban teñidas de silencio. En la mesa del comedor, Alejandro Torres vio un cuaderno viejo con páginas gastadas. Lo abrió con cuidado y descubrió frases escritas por Laura Torres, como si ella aún intentara guiarlo desde la distancia. Cada palabra parecía una chispa en medio de la oscuridad. «Alejandro Torres», dijo, «ella nunca dejó de creer en mí». El eco de su voz rebotó contra las paredes vacías. Sus dedos recorrieron las letras, y por un instante, la esperanza se abrió paso. Recordó una tarde de verano en que Laura Torres le dijo que la vida siempre podía recomenzar, incluso en sus ruinas. El sonido del teléfono fijo rompió el silencio de la habitación.
Alejandro Torres dudó en contestar, temiendo malas noticias. Finalmente levantó el auricular y escuchó la voz de Miguel Herrera, su amigo de toda la vida, cargada de preocupación. Miguel Herrera dijo: Alejandro, te busqué anoche. ¿Dónde estabas? Alejandro Torres tragó saliva, incapaz de responder de inmediato. La sinceridad de aquella voz le recordó que no estaba tan solo como creía. Sus ojos se llenaron de lágrimas al comprender que alguien aún lo esperaba. La llamada con Miguel Herrera terminó, pero sus palabras quedaron resonando en el aire. Alejandro Torres sintió un ligero alivio, como si un hilo invisible lo sostuviera. Recordó el día en que Miguel Herrera lo ayudó a levantarse tras una caída, y ese recuerdo encendió algo en su interior. Alejandro Torres dijo: tal vez aún tengo razones para seguir. Su respiración se volvió más firme, y sus ojos buscaron un reflejo en el espejo roto de la pared. Allí vio un hombre herido, pero aún de pie. Esa tarde, Alejandro Torres salió de su apartamento y caminó sin rumbo por las calles mojadas tras la tormenta. El olor a tierra húmeda y café recién hecho lo envolvió, recordándole que la vida aún ofrecía pequeñas señales de belleza. Pasó junto a una librería donde trabajaba Sofía Morales, una conocida de la infancia. Sofía Morales levantó la mirada y sonrió al verlo, un gesto tan simple que hizo que el corazón de Alejandro Torres se estremeciera. Alejandro Torres dijo: quizás el mundo aún tenga espacio para mí. El aire frío ya no le parecía tan hostil. El amanecer parecía traer calma, pero para Alejandro Torres era solo el inicio de un nuevo derrumbe. Esa mañana recibió una carta de la empresa donde trabajaba. Sus manos temblaron al leer que había sido despedido. El papel se sintió más pesado que el hierro, y la realidad lo golpeó sin piedad. Alejandro Torres dijo: lo perdí todo, incluso lo poco que me quedaba. El eco de sus palabras rebotó contra las paredes silenciosas. Pensó en Laura Torres y en cómo ella siempre lo animaba a no rendirse. Caneltos cantará en todos y así hunde, lo rendirse. La ausencia de su voz se sintió como una herida abierta. El dolor lo envolvió, haciéndole creer que estaba atrapado en un túnel sin salida. Alejandro Torres salió de su apartamento con pasos inseguros, caminando sin rumbo por las calles húmedas. La ciudad, llena de vida, lo hacía sentir aún más pequeño. En una esquina se encontró con Sofía Morales, quien lo miró con preocupación al notar su estado. Sofía Morales dijo: Alejandro, ¿qué te pasa? Pareces roto. Él desvió la mirada, incapaz de sostener la calidez de aquellos ojos. El peso de la vergüenza lo mantuvo en silencio. La empatía de Sofía Morales se mezclaba con la impotencia de no saber cómo ayudar. De regreso en su edificio, Alejandro Torres fue interceptado por Carmen Ruiz, su vecina mayor. Carmen Ruiz dijo: Alejandro, te escuché llorar anoche. Esto no puede seguir así. La dureza de sus palabras escondía una preocupación sincera. Alejandro Torres intentó sonreír, pero la mueca apenas disimuló su dolor. Carmen Ruiz lo miró con la firmeza de una madre que no podía quedarse callada. Aquella confrontación lo hizo sentir desnudo, expuesto ante sus propias miserias. El eco de la verdad lo perseguía, obligándolo a enfrentar lo que había tratado de ignorar. Esa noche, Alejandro Torres se encerró en su habitación y abrió la caja de recuerdos que había evitado por años. Dentro encontró cartas de Laura Torres y fotografías de tiempos felices. Cada palabra escrita lo atravesaba como una espada. Alejandro Torres dijo: si al menos pudiera escuchar tu voz una vez más. El silencio lo ahogó mientras apretaba una de las cartas contra su pecho. La soledad se convirtió en un enemigo tangible, que lo empujaba hacia el borde de sus miedos más oscuros. Pasada la medianoche, Alejandro Torres salió al tejado del edificio buscando aire. El viento helado golpeaba su rostro mientras miraba la ciudad iluminada. Allí recordó las palabras de Miguel Herrera, resonando como un eco lejano. Conti. Miguel Herrera había dicho que siempre habría una salida, incluso en la noche más oscura. Alejandro Torres susurró: no quiero rendirme, pero duele demasiado. El abismo bajo sus pies parecía invitarlo a desistir. Sin embargo, una pequeña chispa de resistencia se encendió en sus ojos. Esa mañana, Alejandro Torres recibió una llamada inesperada de Miguel Herrera. La voz de su amigo sonaba tensa,
casi desesperada. Miguel Herrera dijo: Alejandro, necesito verte. Tengo algo que cambiará todo. Alejandro Torres dudó, temiendo escuchar otra mala noticia, pero la urgencia en las palabras de Miguel Herrera lo impulsó a aceptar. Caminó con paso rápido hasta la cafetería donde habían compartido tantos recuerdos. Allí, los aromas de café y pan fresco contrastaban con la ansiedad en su pecho. En la mesa, Miguel Herrera deslizó un sobre hacia Alejandro Torres. Con voz baja explicó que Laura Torres había dejado cartas ocultas antes de marcharse. Miguel Herrera dijo: ella sabía que llegarías a este punto. El corazón de Alejandro Torres se aceleró mientras abría el sobre. Dentro encontró palabras que hablaban de fe, resistencia y amor. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no de desesperación, sino de asombro. La carta de Laura Torres parecía escrita ayer. Sus palabras hablaban de no rendirse, de creer que la oscuridad nunca era eterna. Alejandro Torres leyó en voz baja: siempre habrá un amanecer, incluso tras la noche más larga. El impacto fue tan profundo que sintió un nuevo aire en sus pulmones. Miguel Herrera lo miró en silencio, comprendiendo que aquella revelación era el punto de quiebre que necesitaba. Alejandro Torres cerró la carta y sostuvo la mirada de Miguel Herrera. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba completamente perdido. Alejandro Torres dijo: ella aún me habla, incluso en su ausencia. El silencio entre ambos amigos estaba cargado de emoción. En ese instante, el recuerdo de Laura Torres se convirtió en fuerza en lugar de dolor. La revelación no borraba el sufrimiento, pero abría la posibilidad de un nuevo comienzo. Al salir de la cafetería, Alejandro Torres sintió el aire fresco golpear su rostro como una señal de renovación. El sol finalmente se abría paso entre las nubes. Alejandro Torres dijo: quizás este no sea el final, sino el inicio de algo nuevo. Miguel Herrera caminó a su lado en silencio, respetando aquel momento. El mundo ya no parecía tan opaco. Cada paso era difícil, pero ahora estaba sostenido por una verdad que lo cambiaría todo. La esperanza nunca se había extinguido, solo había esperado ser redescubierta. La noche cayó sobre la ciudad, mientras Alejandro Torres caminaba hacia el puente que tantas veces había cruzado. El sonido del río rugía bajo sus pies, como un eco de todo lo que había perdido. Las luces de los coches parpadeaban a lo lejos, ajenas a su tormenta interna. Alejandro Torres dijo: aquí acaba todo o empieza de nuevo. El frío viento lo golpeaba, recordándole que aún estaba vivo. El recuerdo de la carta de Laura Torres resonaba en su mente como una plegaria. Su corazón latía con fuerza, atrapado entre la rendición y la resistencia. Mientras Alejandro Torres se inclinaba sobre la baranda, escuchó pasos apresurados detrás de él. Era Sofía Morales, que había seguido sus huellas con el corazón en un puño. Sofía Morales gritó: «¡Alejandro, no lo hagas!». Su voz temblaba, pero estaba cargada de verdad. Alejandro Torres volteó con lágrimas en los ojos, sorprendido de que alguien aún se preocupara tanto. El tiempo pareció detenerse entre ellos, como si todo dependiera de aquella conversación. Alejandro Torres apenas podía hablar, pero encontró fuerzas en la presencia de Sofía Morales. Alejandro Torres dijo: «Todo se ha derrumbado, no queda nada». Sofía Morales se acercó con cautela y le respondió: «Queda la vida, queda tu fuerza, y no estás solo». Sus palabras atravesaron la barrera de dolor que lo mantenía atrapado. El miedo de Alejandro Torres chocó contra la esperanza naciente. El rugido del río parecía exigir una decisión inmediata. En ese instante apareció Miguel Herrera, que había corrido al enterarse de lo que ocurría. Miguel Herrera dijo: «Alejandro, tu lucha no termina aquí, empieza ahora». La presencia de su amigo fue como un ancla en medio de la tormenta. Alejandro Torres miró a ambos, sintiendo cómo las palabras de Laura Torres, Sofía Morales y Miguel Herrera se entrelazaban en su interior. El puente ya no era un final, sino una encrucijada. Su cuerpo temblaba, pero su mirada comenzó a cambiar. El silencio fue interrumpido por un suspiro profundo de Alejandro Torres. Dio un paso atrás
y se alejó de la baranda, con lágrimas que ahora brillaban como un nuevo amanecer en su rostro. Alejandro Torres, dijo, no quiero rendirme, quiero luchar. Sofía Morales lo abrazó con fuerza, y Miguel Herrera colocó su mano en su hombro. La ciudad seguía latiendo a lo lejos, pero dentro de Alejandro Torres algo había renacido. El clímax de su dolor se transformó en la primera chispa de esperanza verdadera. El amanecer pintó el cielo con tonos suaves. Cuando Alejandro Torres salió de su apartamento acompañado por Miguel Herrera, el aire frío parecía distinto, menos hostil, casi acogedor. Alejandro Torres dijo, siento que hoy respiro de verdad. Miguel Herrera lo observó en silencio, con una sonrisa cansada, pero sincera. Contigo, Antonella sincera, cansada, pana practicado. Cada paso que daban juntos era una victoria silenciosa contra la oscuridad. El eco de los recuerdos dolorosos seguía presente, pero ya no lo dominaba. Ahora, la voz de Laura Torres lo guiaba desde dentro como una brújula hacia la vida. Más tarde, Alejandro Torres entró en la librería de Sofía Morales. Los estantes llenos de libros parecían una metáfora de nuevos comienzos pronto. Sofía Morales lo recibió con una sonrisa que irradiaba confianza. Sofía Morales, dijo, tu historia aún no está escrita, Alejandro. Él bajó la mirada emocionado, consciente de que esas palabras lo anclaban a un presente distinto. El silencio de la librería se llenó con una paz inesperada, como si allí comenzara una nueva etapa. Por la tarde, Alejandro Torres se reunió con Carmen Ruiz en el patio del edificio. Ella lo miró con una mezcla de severidad y ternura. Carmen Ruiz, dijo, no puedes esconderte del mundo, pero ahora veo luz en ti. Alejandro Torres agradeció en silencio, comprendiendo que incluso la crítica podía transformarse en cuidado. Aquella vecina, con su sinceridad, había sido testigo de sus sombras, y ahora de sus primeros destellos de cambio. Esa noche, Alejandro Torres regresó al puente, pero esta vez no para rendirse. Se detuvo en el mismo lugar y observó el río con ojos diferentes. Alejandro Torres dijo, este puente ya no será mi final, será mi símbolo de fuerza. El agua seguía rugiendo, pero ahora sonaba como música de resistencia. El viento helado se convirtió en un aliado que lo mantenía despierto, recordándole que cada día ofrecía otra oportunidad. De regreso en su apartamento, Alejandro Torres abrió la caja de recuerdos otra vez, pero esta vez no lloró. En lugar de dolor, sintió gratitud por el amor que había recibido de Laura Torres. Alejandro Torres dijo, gracias por darme la fuerza para seguir. La fotografía de Laura Torres parecía brillar con un significado renovado. Era como si su presencia lo acompañara en cada paso futuro. Alejandro Torres entendió que la esperanza no era un destino, sino un camino que había decidido recorrer. La mañana siguiente, Alejandro Torres caminó por un parque donde las hojas caían suavemente con el viento. El aire fresco tenía un matiz distinto, lleno de vida. Alejandro Torres dijo, he vuelto a sentir que pertenezco aquí. Los niños reían a lo lejos, y ese sonido le recordó que la vida seguía tejiéndose con o sin su dolor. Miguel Herrera lo acompañaba en silencio, orgulloso de ver en su amigo un brillo nuevo en los ojos. Aquella calma era la prueba de que su lucha no había sido en vano. En la librería, Sofía Morales lo esperaba con una taza de café. Ella le entregó un libro con una cinta roja, un regalo sencillo, pero lleno de significado. Sofía Morales dijo, cada página puede ser un nuevo comienzo, Alejandro. Él acarició la portada con cuidado, como si fuera un símbolo de todo lo que había decidido cambiar. El silencio compartido entre ambos se llenó de gratitud y esperanza. Al llegar a su edificio, Alejandro Torres encontró a Carmen Ruiz en el pasillo. Ella lo miró con ojos brillantes, como si hubiera esperado ese momento. Carmen Ruiz dijo, sabía que podías levantarte. Él la abrazó con respeto, reconociendo en ella a alguien que había sido testigo de sus caídas y ahora también de su renacer. La dureza de antes se transformó en ternura, sellando una reconciliación silenciosa. Esa noche, Alejandro Torres volvió al puente. Esta vez,
No miró al río con desesperación, sino con gratitud. Sacó una carta de Laura Torres del bolsillo y la sostuvo contra el viento. Alejandro Torres dijo: «Tus palabras me trajeron de regreso a la vida». El silencio de la ciudad nocturna lo envolvía. Pero ahora se sentía lleno de significado. Ese puente se convirtió en un altar de memoria y renacimiento. La historia culminó en el amanecer siguiente. Alejandro Torres se asomó por la ventana de su apartamento, observando cómo el sol emergía lentamente entre los edificios. Alejandro Torres dijo: «De la oscuridad al amanecer siempre habrá un camino». Su voz sonó firme, sin temblor. El resplandor dorado iluminó su rostro como una promesa. No sabía qué le esperaba en adelante, pero entendía que cada día sería un nuevo comienzo. Y con esa certeza, sonrió.